Los jesuitas están celebrando el 5º centenario de la conversión de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús Jesuitas. Para hablar de este hecho histórico-religioso está José García de Castro, jesuita, licenciado en Filología Hispánica, doctorado, profesor de Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de Madrid, especialista e investigador de San Ignacio, de los ejercicios espirituales, escritor de libros relacionados con la teología espiritual, la persona, la psicología y su vida, conferenciante, formador de profesorado, ha impartido infinidad de cursos de profesorado para diferentes etapas educativas. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿qué respuesta tienen a la sociedad de hoy? Una de las grandes aportaciones, sin duda, de Ignacio de Loyola a la cultura del siglo XVI, pero que tiene una enorme continuidad en nuestra sociedad contemporánea, pues ha sido su pequeñito librito, un pequeño tratado, en su época dirían ascético-místico, hoy diríamos un camino hacia Dios, un camino pedagógico, mistagógico, pues son los ejercicios espirituales. Sin duda, escritos en una cultura propia del siglo XVI y con un lenguaje pues también adaptado al castellano de su época, sin embargo conservan para nuestros días una actualidad innegable. Los ejercicios siguen siendo practicados por todas partes del mundo y lo que ofrecen fundamentalmente es un espacio de conocimiento de la persona, un autoconocimiento frente a Dios, ofrecen un espacio de reconciliación en lo que Ignacio ha llamado la primera semana, poder reconciliarse con uno mismo, poder reconciliarse con Dios, poder reconciliarse con la creación, con los prójimos, y ofrecen sobre todo un camino, lo que él llama de conocimiento interno de Jesucristo. Los ejercicios son, digamos, el método y la pedagogía para entrar en la intimidad con Dios a través de Jesucristo, su humanidad, para dar un sentido también al sufrimiento personal y del mundo en lo que él llama la tercera semana de los ejercicios, y culminan pues con esa preciosa contemplación que llamamos la contemplación para alcanzar amor, donde lo que se nos propone es un lugar para buscar y hallar a Dios en todas las cosas, para poder vivir la vida, por tanto, desde la clave del Espíritu Santo, poder vivirla en clave de compañía de Dios, sabiendo que Él nos acompaña y nos acoge en todo momento, y poder interpretar nuestro mundo desde esas claves espirituales. Los seguidores de Ignacio, los jesuitas en el siglo XXI, ¿qué respuestas tienen al hombre y mujer de hoy? La Compañía de Jesús, en sus ya 482 años de historia, pues siempre ha procurado mantenerse fiel al carisma original, siempre adaptándose a un mundo en cambio, a nuevas circunstancias, como las constituciones siempre dicen, adaptándose según las personas, las circunstancias y los lugares. Hace 482 años que aquellos compañeros salían de París, decididos a presentarse ante el Papa para poder comenzar tal vez un proyecto nuevo en la Iglesia, lo que sería después la Compañía de Jesús. El padre Arturo Sosa es el general número 32, el 32º sucesor de Ignacio de Loyola, y hace tan solo unos meses pues ha publicado para toda la Compañía Universal y para la familia ignaciana lo que hemos llamado las preferencias apostólicas universales. Se trata de un documento en el cual los jesuitas formulan de una forma accesible y comprensible pues para todo aquel que quiera sumarse a este proyecto, cuáles son las grandes líneas de actuación para poder incidir evangélicamente en nuestro mundo de hoy. Pues bien, después de un proceso de liberación y de discernimiento similar al que hicieron los primeros jesuitas en 1539, la Compañía de Jesús tiene en el mundo de hoy 4 grandes prioridades o preferencias apostólicas. La primera es la que se refiere fundamentalmente al mundo de los ejercicios espirituales. Somos conscientes de que hay un precioso patrimonio espiritual, es un gran tesoro que hemos de compartir y que también el Papa Francisco, desde que fue elegido el sucesor del Papa Benedicto XVI, insistió a toda la Compañía: cuidad del tesoro de los ejercicios espirituales.
La segunda gran preferencia apostólica tiene que ver con el mundo de los jóvenes. Como sabemos, los jesuitas lideran una red educativa enorme, tanto de colegios, escuelas, como de universidades. Y por tanto no podemos dar la espalda ni negar esta realidad que se nos impone. La preferencia de acompañar a los jóvenes en sus búsquedas, en sus procesos de discernimiento, ayudarles a encontrar el lugar más feliz y más pleno para ellos en el mundo y en la historia, lo que se llama la elección de vida. La tercera de las preferencias apostólicas pues tiene que ver con los más pobres y marginados de este mundo. Son los que se dedican al ámbito de los refugiados, emigrantes, y la compañía se compromete con ellos en una labor de acompañamiento, de estar cercano a ellos y siendo fiel también al espíritu de las congregaciones del posconcilio, pues cómo no, estar siempre empeñados en un mundo en la búsqueda de la justicia y de la verdad. Hace 500 años, ¿quién es Ignacio y cómo tiene lugar su conversión? Pamplona, Loyola y Manresa. Ignacio de Loyola, Íñigo López de Loyola, para retomar el nombre que probablemente recibió en la pila de bautismo que hoy conservamos en la iglesia preciosa de San Sebastián de Soreaso, allí en Azpeitia. Íñigo López de Loyola vino al mundo en algún momento del año probablemente 1491. Era el pequeño de una numerosa familia, sabemos que por lo menos 13 hermanos, y después de unos años de formación allí en su Azpeitia natal, como dice el padre Nadal, con el cuidado y la pedagogía de algún maestro particular en su casa, Ignacio recibe la beca, la ayuda de nada menos que de Juan Velázquez de Cuéllar, el que era entonces contador mayor del reino, de nada menos que de Carlos V. Y es destinado a Arévalo en el año probablemente 1507, y allí va a recibir una formación realmente extraordinaria. Ignacio tiene la posibilidad de una formación en lengua, en retórica, en poética, tal vez algo también de administración, iniciación también a todo el ámbito cortesano, en el modo también de estar, de conversar, el ocio probablemente, la caza, la cetrería, las comidas, en fin, Ignacio en los casi 15 años que va a pasar en Arévalo se va a convertir en un verdadero caballero. Pero no toda dicha o felicidad es eterna ni dura para siempre. Ignacio, queriendo defender los intereses del rey de Castilla frente a la invasión de las tropas francesas, estamos en mayo de 1521, hace precisamente ahora ya 500 años, como sabemos va a caer muy mal herido y Ignacio pues tiene que pasar por una larga convalecencia. Tiempo de confinamiento, diríamos hoy, por otras causas, pero los 9 o 10 meses que pasará en Loyola, Ignacio va a tener mucho tiempo para entrar dentro de sí. Guiado por unas lecturas piadosas que su cuñada Magdalena de Araoz le va a facilitar, el entonces muy divulgado libro de la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, y una colección de vidas de santos, el Flos Santorum, de Jacopo de Varase. A la luz de estas lecturas y de estos libros, Ignacio va a comenzar todo un proceso de conversión y de reconversión interna. Su corazón se verá encendido, imaginándose junto a Jesús en Jerusalén, en Palestina, en Samaria. Su corazón se verá ilusionado y tratando de imitar y de hacer las grandes hazañas, como dice él, que los santos habían hecho por Cristo. Y sintiendo y gustando internamente, que nos dirá después en los ejercicios, Ignacio pues poco a poco va a ir tomando la decisión de reorientar radicalmente su vida. 2 lugares de Ignacio, Loyola y Manresa. La primera etapa de la conversión de Ignacio aconteció sin duda en su Azpeitia, su casa-torre que conocemos hoy, la Santa Casa, como se conoce. Muy probablemente su habitación estaba localizada en la 3ª planta de la casa y allí Ignacio, pues mientras se recuperaba de las fuertes heridas que el impacto de la
bala de cañón había provocado en uno de los muros de la fortaleza de Pamplona, mientras se recuperaba, pues tuvo mucho tiempo, mucho silencio para ir repensando sobre su vida, sobre su pasado, sobre sus proyectos de futuro. Fue un tiempo en el que poco a poco, y guiado y iluminado por las lecturas que iba haciendo de la vida de Cristo y de las vidas de santos, pues fue como reconvirtiendo y reorientando su futuro, su deseo, hasta que en algún momento de ese proceso se decanta por la decisión que le acompañará el resto de su vida, un profundo y encendido deseo de ir a Jerusalén, a Palestina, y desear vivir allí el resto de su vida, acompañando a los peregrinos. ¿Qué le ocurrió? Pues le ocurrió que de camino hacia Jerusalén, que era necesario pasar por Roma, previamente por Venecia, y tenía que embarcarse en Barcelona, pues se ve obligado a pasar por ese lugar emblemático y simbólico que fue en su vida y para toda la Compañía de Jesús, los jesuitas, que es Manresa. Lo que en principio para él iban a ser unos días de paso y de tránsito, se convirtieron nada menos en una larga estancia de 11 meses. Allí Ignacio se encontró con los dos extremos, se encontró con unas visiones y unas experiencias místicas de gran altura, de la Trinidad, de la Eucaristía, de la humanidad de Jesús. Allí se produjo también esa experiencia cumbre, digamos, que a la ribera, a las orillas del río Cardoner, la eximia ilustración, como la llamó el padre Nadal, pero también pasó por el lado contrario, el lado de la sombra, de la desolación, grandes también crisis, una noche de escrúpulos, tensiones internas. El caso es que, superadas estas etapas, y viendo que ya podía continuar su camino hacia Roma para obtener el certificado, diríamos hoy, el pasaje de peregrino, Ignacio va a abandonar Manresa y podríamos decir en gran medida como un hombre nuevo. No se culminó ni mucho menos, no se cerró, no se terminó lo que llamamos el proceso de conversión, que como sabemos estará toda su vida todavía cincelando y perfilando su personalidad religiosa y su comprensión ante Dios, pero podemos decir que tanto Loyola como Manresa fueron las dos pequeñas catedrales que supusieron para Ignacio un lugar profundo de conversión interna y de reorientación definitiva de todo. Ignacio, ¿cómo funda la Compañía de Jesús y qué es la Compañía? El proceso de fundación de la Compañía de Jesús pues fue un proceso también largo en la vida de Ignacio y sus primeros amigos. Cuando Ignacio, después de regresar de Jerusalén y piensa qué hacer y al final concluye que lo mejor es dedicarse al estudio, como diría él, para mejor así ayudar a las ánimas, ayudar a los prójimos, pues en 1528 se desplaza a la que probablemente era la universidad más prestigiosa de la modernidad entonces, la Universidad de la Sorbona de París. En 1528, y después de varios tanteos y la búsqueda de varios lugares donde hospedarse, en el lugar más adecuado en el campus, viene a recogerse en el Colegio de Santa Bárbara, uno de los colegios más abiertos y más en diálogo con la cultura de entonces, filosofía, estética, ciencia. En el tercer piso de aquel colegio, conocido como el Paraíso, Ignacio de Loyola va a coincidir con otros dos estudiantes, un saboyano, Pedro Fabro, y un navarro, Francisco Javier. Los tres, a través de conversaciones, compartir el tiempo libre, los estudios, la época de exámenes, los tres poco a poco van a ir soñando un proyecto común. Y su proyecto y su sueño pues volverá a ser de nuevo el que Ignacio les va a contagiar, que será el deseo profundo de viajar juntos a Jerusalén. Pero con Fabro y con Javier poco a poco fueron llegando otros jóvenes estudiantes atraídos por la persona de Ignacio probablemente, por su proyecto, por su futuro, por lo que él les podía ir proponiendo. Junto con Pedro Fabro llegarán después Pascasio Broet, Claudio Jayo, Nicolás de Bobadilla. Se irán acercando también a ellos un soriano de Almazán, el padre Diego Laínez, que después será el sucesor de Ignacio en el cargo de general,
y su gran amigo también, Alfonso Salmerón, que entonces era el más jovencito del grupo, que había nacido en el año 1515. Todos estos compañeros en París todavía no tienen la decisión o la determinación de fundar un grupo religioso nuevo en la Iglesia. Será cuando después se desplacen a Roma con el deseo de nuevo de ir a Jerusalén. Aquel año de 1523, casualidades o providencias de la vida, como las llamaría el padre Fabro, no hay embarcación para Jerusalén. Solimán III, el turco, amenaza las aguas del Mediterráneo y el Papa no se decide a enviar la nave peregrina. Los compañeros entonces ahora sí, se reúnen en unas deliberaciones que conocemos como las deliberaciones de 1539 en Roma y se preguntan, para buscar una respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Es en este momento, entre 1539 y los comienzos del año 1540, cuando este grupo de jóvenes universitarios pues decide presentarse al Papa, entonces Pablo III, y le presentan por escrito su primera fórmula de vida. Es lo que los jesuitas conocemos como la fórmula del instituto. Un breve documento redactado en 5 capítulos, los 5 capítulos, en los cuales de una forma todavía muy breve y muy intuitiva, también narrativamente hasta pobre, en una expresión simple, aquellos compañeros diseñan el primer boceto de lo que después sería el gran edificio de las Constituciones de la Compañía de Jesús y el modo de vida de los jesuitas. Ahí sí, fue un proceso que también contó con sus resistencias por parte de algunas autoridades eclesiásticas. Consideraban que ya se habían fundado otros grupos muy parecidos o similares en la Iglesia, pero este grupo liderado por Ignacio estaba profundamente convencido de que el Espíritu Santo estaba haciendo algo nuevo, algo novedoso en este pequeño grupo de teólogos de París. La fórmula se va a confirmar en el año 1540, el 27 de septiembre, y quedaba así fundada para la historia lo que hoy conocemos como Compañía de Jesús. El Papa Francisco es jesuita. ¿Qué nos puedes decir como Papa y como jesuita? Pues como la mayor parte de la Iglesia Católica, los jesuitas estábamos también muy expectantes, esperando que desde el balcón del Vaticano se pronunciara el nombre del nuevo Papa que había de suceder a Benedicto XVI. Sorpresa enorme para todos cuando oímos el nombre de Jorge Mario Bergoglio, que entonces era el cardenal arzobispo de Buenos Aires, jesuita. Bergoglio había desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la provincia de Argentina, con la formación de los jóvenes, después también como provincial en circunstancias sociopolíticas pues muy duras, y pues realmente toda una personalidad en la Iglesia y en la sociedad latinoamericana. Sorpresa porque era la primera vez en la historia de los jesuitas, en sus 482 años, que un jesuita que precisamente tenemos un voto especial de obediencia al Papa, pues iba a ocupar la silla de Pedro. La identidad jesuita de Francisco, del Papa Francisco, pues se revela y se transparenta en los escritos y en el magisterio ordinario. Yo destacaría que sobre todo pues la espiritualidad de los ejercicios, su llamada constante a la reconciliación, al diálogo, al entendimiento, su insistencia enorme en el discernimiento como método privilegiado para buscar el consenso, para buscar también la voluntad de Dios. El espíritu misionero que está dando a la Iglesia, su famosa también expresión, una Iglesia en salida, pues nos evoca también toda la primera dinámica y la mística de los primeros jesuitas que formularon en aquel documento de la fórmula del instituto, llegar hasta donde otros no podían llegar, las Indias, los herejes, los moros. El Papa Francisco quiere a la Compañía de Jesús como más que soldados de Cristo o la imagen del Miles Christi, pues unos misioneros en verdad ligeros de equipaje, unos sujetos capaces de discurrir y de moverse por cualquier parte del mundo, con unas instituciones siempre tratando de dar respuesta a lo que hoy aquí se nos está pidiendo. Y bueno, no cabe duda de que
la trayectoria, la formación, el lenguaje, la espiritualidad ignaciana, pues está también en el corazón de este Papa Francisco. ¿Cómo celebran los jesuitas el quinto centenario? La celebración del quinto centenario de la conversión de Ignacio está suponiendo sobre todo un proceso de revitalización de lo que podemos llamar toda la familia ignaciana, no solamente para los jesuitas, los miembros de la Compañía de Jesús, sino también para todos los laicos, laicas que viven su vida espiritual y seguimiento de Cristo en clave ignaciana, y también para tantos institutos de vida religiosa femenina, pues que se inspiran en la espiritualidad de Ignacio. Esto está suponiendo ante todo pues una invitación a revitalizar la vida espiritual. La vuelta a los orígenes siempre implica la vuelta a las fuentes, y recordar la experiencia profunda de conversión de Ignacio no es solamente hacer un acto de memoria y vincularlo con la historia de aquello que pudo haber pasado hace 500 años. En Ignacio todos nos sentimos reflejados de alguna manera, y todos también nos sentimos invitados a seguir entrando dentro de nosotros para seguir convirtiendo aquello que todavía falte por evangelizar. Así la Compañía de Jesús, desde sus múltiples instituciones y ministerios, pues ha puesto en marcha numerosas actividades, tanto en sus casas de retiro, sus centros de ejercicios espirituales, sus parroquias, ayudando a la gente pues a rezar de manera un poco más profunda, de manera un poco más ignaciana. Las instituciones educativas, que están también movilizándose para acompañar a tantos niños y jóvenes en su experiencia también de crecimiento espiritual, de reconciliación. Estamos también pues investigando, ¿no?, y siempre teniendo un pie en nuestras fuentes, en nuestra investigación histórica. Se ha producido también la restauración de los textos originales de la Compañía de Jesús, de los ejercicios espirituales, del diario espiritual, de las constituciones de la Compañía de Jesús. En fin, esto desde tantas plataformas y desde tantos lugares sobre la faz de la tierra, como dicen los ejercicios, por los 5 continentes donde la Compañía de Jesús está hoy presente, pretendemos ofrecer de una manera sencilla y humilde, pero para toda la Iglesia, lo que es la fuerza de la conversión. Esta llamada del Espíritu Santo que trabaja en los corazones, y desde la experiencia del Hijo pródigo hasta la experiencia de Ignacio y la experiencia de cada uno de nosotros, este optimismo antropológico que siempre estamos llamados e invitados a poder seguir creciendo en Cristo.